un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada, y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida nuevamente a Sandra Barilari. Ella es consultora psicosocial feminista, autora de este libro que estoy mostrando y que se está viendo, Efecto Dominó, Voces de sobrevivientes de violencia sexual en estado público. Y bueno, ¿qué tal, Sandra? Buen día. Hola, Ele, ¿cómo andás? No sé si se escucha ¿Cómo estás? bien. Sí, se escucha perfecto. Bien, Bueno, bueno. queríamos conversar en este domingo de, bueno, el tema al que vos te dedicás especialmente, además de asesorar, de supervisar equipos, de dar talleres sobre ESI. Vamos a hablar de abuso sexual en la infancia, intrafamiliar, interpersonal, a la vista de, bueno, algunos hechos que a veces irrumpen en la escena pública, como fue este video que circuló en las redes también, con un adulto, un cantante famoso, en una clara escena para muchas, ¿no? Para muchas de nosotros y muchos, una clara escena de abusiva, y que no fue leída así por todo el mundo, ¿no? Me gustaría que podamos pensar estas cosas, por qué estas reacciones, ¿no? Y la necesidad de poner, ponerles la voz a un tema que todavía sigue siendo tabú. Claro, sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre charlar con ustedes es muy enriquecedor. Bueno, justamente, sí, la palabra clave, ¿no? Estamos hablando cuando hablamos de sexualidad, hablamos de tabú, y cuando hablamos de violencia sexual, hablamos directamente de mordaza, ¿no? Es muy difícil poner en estado público estos temas, es muy difícil comprenderlos y trabajarlos, más allá de la especificidad que consideremos algunas profesionales que trabajamos en el tema. El abordaje social, familiar, comunitario, institucional es complejo, es difícil, de verdad. Yo ayer hice un taller y sinceramente pensando, generando hipótesis, ¿no? Un análisis de caso de abuso sexual intrafamiliar que se devela en una escuela primaria, intentando generar hipótesis para pensar estrategias, para pensar intervenciones, con las herramientas que tenemos, que son un montón, ¿no? Estamos a la cabeza en Latinoamérica con marcos legislativos, procedimentales y normativos, pero cuesta mucho, le cuesta muchísimo. Por qué pensás que, digo, hubo estas reacciones que yo también me sorprendí? O sea, que rápidamente, ¿no? Desde algunos sectores salieron frente a este video que circuló, salieron o a justificar, primero a decir, no, yo ahí no veo abuso, y después a pensar, se lo estigmatiza por pobre, por el origen. ¿Por qué pensás que hay, ¿no? Esta reacción de negación, digo yo, ¿no? Sí, bueno, para no meternos en la situación específica, porque no quiero hablar de nadie en Ujú. particular, porque ahí es cuando quedamos un poco como atrapadas en el pensamiento unívoco o en la idea anecdótica o la espectacularización del tema, ¿no? Para ir un poco más allá de eso y pensar que estas reacciones u otras son comunes a las personas en general, porque nadie quiere escuchar de su entorno algo tan espantoso, tan horrible. Así que lo primero que ocurre, aunque sean personas que crían sin violencia, digamos, lo primero que ocurre es negar esta situación o resistir la idea de que esto pudiera ocurrir, y para eso apelar a lo mejor al vínculo que esa persona tiene con quien es presuntamente alguien que ha cometido este tipo de actos, ¿no? Y después está lo que nos pasa ahora con esto de las imágenes privadas en el ámbito público, ¿no? Es decir, toman estado público situaciones o escenas que son privadas, como por ejemplo estar comiendo en una casa, o bueno, mucho más que eso, ¿no? Escenas íntimas directamente toman estado público en las redes, y bueno, y ahí se juegan todas las subjetividades. El tema es que podamos poner esto
en estado de conversación, que lo problematicemos y que en tal caso no generemos más violencia, ¿no? Y entendamos que tenemos que proteger no solo a víctimas o posibles víctimas, sino también a sobrevivientes, porque cada vez que emerge una situación así, las personas más grandes, digamos, que ya no son menores de edad y que han sobrevivido a estos crímenes, se sensibilizan un montón, ¿no? Claro, tiene un impacto porque te remite a esa violencia que sufriste, ¿no? Yo pensaba también el incremento, ¿no? Que hubo, así como de todas las violencias con el tema del aislamiento, esta cosa tan terrible que un montón de niñas y niños están obligados a convivir con sus abusadores y bueno, al no estar la escuela también, que es un espacio de escucha, ¿no? Muchas veces muchas docentes sensibilizadas hacen este lazo con las niñas, ¿no? Pueden estar recibiendo, pueden detectar, eh, nada, cómo poder dar ahí una palabra, algo que circule frente a un estado de confinamiento y de incremento de estas violencias. Sí, estamos en una situación complicada y obviamente hay que darle prioridad a las medidas sanitarias, porque lo importante es sobrevivir a este virus, ¿no? Que nos Ujú. ataca cruelmente. Pero es real que las niñeces y adolescencias, en condiciones del viejo mundo, digamos, prepandemia, Ujú. accedían a la escuela como caja de resonancia para poder manifestar esto ya fuera verbalmente, con un síntoma de aprendizaje, eh, en las situaciones que se ha sido en talleres de educación sexual integral, es muy común que esto aparezca. Bueno, esa caja de resonancia está un poco apagada ahora por estas condiciones, pero también han empezado otras formas, ¿no? Siempre aparecen otras formas. Eh, Hace muchísimo tiempo no cabía la posibilidad de que a una niñez la atrapara un depredador por internet, ¿no? Claro. Es decir, las vías de acceso a la niñez para cometer crímenes o para ayudar también cambia. Entonces será cuestión de ayornarse, de encontrar estrategias que permitan que las niñeces encuentren también en ese espacio la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? En alguna época, hace muchos años atrás, me acabo de acordar de Ujú. algo, siempre viene la historia, cuando se crea la línea Te Ayudo, Ujú. éramos tan ingenuas esas mujeres que la idea era que accedieran las niñeces, que nos llamaran las propias niñeces, ¿no? Y en Claro. ese momento una estrategia política fue desde esa institución de gobierno, ¿no? Ujú. Pusimos el número en reglas que llegaron a las se distribuían unas reglitas con el número de teléfono y bueno, increíblemente las niñeces llamaron y pudieron ser Y escuchadas por operadoras amigables, ¿no? Pero bueno, ahí empezó toda la complejidad, por eso digo la ingenuidad o la inocencia, porque hay que generar una red de sostén, ¿no? claro, Porque en ese claro, claro. ejemplo no existía Sigue habiendo, OBD, digamos, ¿no? no existían estos, N- Hola, hola, números, sí, digo, el 137, el 102 siguen funcionando. sí, todas las líneas son acceso para las niñeces y adolescencias. El tema es que no se observan campañas que les digan a las niñeces y adolescencias que pueden llamar, ¿no? Claro. Y tampoco suele ser una herramienta que usen los docentes, ¿no? Porque solo una frase con eso que vos dijiste, el 137, la 102, ustedes si tienen problemas pueden Ujú. llamar, ¿no? Es muy interesante que se diga eso al menos, ¿no? Que haya un lugar, una puerta de entrada para escuchar esa demanda, ese pedido de ayuda. De todos modos, a Claro. partir de ahí se despliega una complejidad enorme
para acceder a una niñez acorralada, atrapada, abusada o maltratada, que en la escuela, bueno, ya aunque no funcione como queremos todo, nunca va a funcionar todo como Ujú. queremos, creo yo, porque es muy, pero hay un montón de recursos, hay una trama, un tejido donde sostener esa demanda, ¿no? Sí, sí, además el propio espacio de estar esas horas, ¿no? O sea, a veces yo me peleo así sola, ¿no? Pero digo, cuando dice, uy, la escuela no es guardería, claro, no, pero es un espacio de socialización y que 4 horas un niño, una niña, un niñe permanezca en un ámbito, bueno, complejo como es la escuela, pero también donde tiene afectos, donde circula el juego, donde puede tiene un encuentro con otros, también es protector, ¿no? O sea, no pensar solamente que es el espacio donde los padres y las madres, bueno, no tienen dónde dejarlo y lo dejan en la escuela, entonces la escuela sirve de eso, sino también pensar todos estos otros, estas cosas que circulan en el espacio educativo, más allá de la cuestión del contenido, ¿no? Me parece que también está, digo, pensar este espacio protector, ¿no? Que puede tener la escuela para muchos. No, desde ya, aparte de la escuela, es decir, los ámbitos educativos, de salud y del campo social, están obligados a proteger los derechos de las personas, niñeces y adolescencias que dependen en ese tiempo de esas personas adultas. Es decir, hay una de considerar esto, y eso no es del campo curricular exactamente, ¿no? Pero tiene un Claro. formato pedagógico. La protección en la escuela es sistemática y es pedagógica. Y esto, bueno, con todo, insisto, con todo lo que cuesta, pero no nos sirve de mucho, ni culpabilizar a docentes, ni culpabilizar a familias que usan la escuela de depósitos. Bueno, estos divorcios entre la escuela y la familia no nos llevaron a buenos lugares. Y en ese sentido, con toda la polémica que generó, creo que la ESI empezó como a generar un espacio de encuentro, ¿no? Lo social entró más en la escuela y empezó a haber lugar para otras conversaciones y para que también las familias pidan ayuda ante estas cosas. Sí, tal cual. Sí, a mí me preocupa sobre todo, bueno, siempre, ¿no? Primero las niñeces, porque sí, bueno, cómo las proteges, pero también junto a esos niños y niñas que por ahí están sufriendo una situación de abuso, hay también un adulto que no pudo denunciar en su momento, que no pudo pedir ayuda o que cuando la pidió fue silenciado, ¿no? Digo, esta cadena que alguna vez leí por ahí, ¿no? Esta cosa intergeneracional, esto que se va transmitiendo porque no hubo un corte, no hubo una asistencia adecuada en un determinado momento, hace algo, no digo perpetuo, pero digo que dura demasiado porque, bueno, porque ningún nudo de esa familia, ningún nudo de esa historia se pudo desatar, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es un montón. Decimos perpetúa porque son 3 generaciones. Es decir, genera el tabú, promueve, digamos, perpetúa la ley del silenciamiento y el ocultamiento. Por suerte, pero no por suerte, no ha sido la suerte, sino las grandes luchas. Hoy Ujú. contamos con una generación de jóvenes y de adolescentes y también hasta de púberes, ¿no? Que tienen una voz diferente, que tienen un modo diferente de entender el Estado de Derechos, digamos, y en ese sentido se está provocando la diferencia, digamos, es una bisagra importantísima que han logrado los movimientos feministas y transfeministas, pero de ahí a suponer que esto tiene una llegada y un alcance en cada rincón y en cada hogar y en cada subjetividad, es como mucho, ¿no? Es decir, fue un avance Claro. enorme, pero estas complejidades siguen ocurriendo, las perversiones no van a desaparecer y los depredadores tampoco. Y en ese sentido tenemos que decir que tampoco hay una clara posición jurídica, ¿no? Es decir, cuando la Claro, sí. justicia
administra, digamos, administra la ley. En general no vemos fallos conmovedores, salvo algunos que toman estado público, la mayoría son penosos, y el acceso a la justicia, ¿no? Volviendo a esto de cómo se accede, una cosa es acceder a una respuesta ante el pedido de ayuda y otra cosa es acceder a la justicia, en caso de que se quisiera, porque tampoco es una obligación, ¿no? Pero digo, acceder a la justicia tampoco es accesible, ¿no? Realmente. Sí. Eh, No, tal cual. Y Lograr aparte los tipos ese penales no tienen paso. que ver con todos los abusos que se sufren. O sea, no todos los abusos, la mayoría en general, no encuadran en lo que para el derecho penal es un abuso, ¿no? Entonces ahí ese divorcio también es más grande y bueno, y la reparación no viene del lado de la institucional, sino, bueno, de lo terapéutico, de otro lado, ¿no? No, pero sí, pero mira, encuadran todos. No, nuestras leyes penales son muy completas, están descritos todos, encuadra todo. El problema es que a veces se lee todo de abajo para arriba, ¿no? Es decir, encuadra todo, pero sigue siendo un delito para el que ellos no encuentran testigos cuando quieren ver de qué se trata. Cuesta mucho validar un diagnóstico a menos que haya lesiones. Bueno, empezamos con estas cosas, pero la verdad que está todo contemplado. Claro, Porque sí. si uno Iba observa a eso en el 1%, ¿cómo? que mi comentario iba a esto más o sea, está bien, por ahí no es tanto, en la ley está, el tema es cómo se valida, ¿no? O sea, cómo se lee eso que Claro. para... Sandra, ¿qué nos queda para seguir pensando, además de tu libro, que sé que estás por sacar otro, digamos, pensaba también en lo importante de difundir, ¿no? Esto que decís de decirlo en todos los medios posibles, cómo llegar, cómo saber, cómo que este mensaje también llegue a niñeces y adolescencias que están buscando ayuda, que necesitan hablar, cómo continuar replicando, ¿no? Bueno, está ahí la clave, ¿no? Hablar, seguir hablando, hablar con franqueza, ¿no? Dejar de utilizar eufemismos y mirar las estadísticas, porque esto, si bien ocurre también en vínculos interpersonales, que no necesariamente son sanguíneos de convivencia o del entorno familiar, donde más ocurre es en lo intrafamiliar, sigue siendo así. Entonces, es ahí, ¿no? Es en la Sagrada Familia donde tenemos que hablar de estos temas. Acabo de terminar un librito que le faltan algunos retoques nada más, que se llama El quehacer ante el abuso sexual intrafamiliar. Es una guía práctica para docentes con muchas estrategias y talleres para trabajar el tema entre adultos y para encontrar las formas de hablar con las niñeces y adolescencias. Pero tenemos que seguir remando eso, ¿no? Hablar, ponerle palabras, no quedarnos en el estupor, insisto, ni en esto de la espectacularización de los temas, y acompañar los procesos, porque algunas personas tardarán más y otras menos, pero de verdad es un delito cruento, el menos denunciado, apenas el 10% se denuncia y solo un 1 o 2% logran fallos justos, ¿no? Así que estamos hablando de mucha impunidad, mucha impunidad. Sandra, te agradecemos enormemente esta comunicación, a seguir hablando, a seguir problematizando. Te despido hasta la próxima. Sigan en las redes a Sandra Barilari, consultora psicosocial. Y bueno, un abrazo grande y desde acá todo mi reconocimiento y mi agradecimiento por ayudarnos a problematizar y a pensar estos temas. Gracias, Elena. Un abrazo para ustedes. Gracias como siempre y los sigo escuchando. Un besito. Un abrazo grande. Era Sandra Barilari, consultora psicosocial feminista. Para cerrar este bloque de géneros, nos vamos a la tanda y seguimos con más Pensar en Nada. No sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles.